Vamos a hablar en esta tarde acerca de la regeneración. Cuando el hombre no es regenerado, en la Biblia le llama el hombre natural, y aún más, la antigua versión dice el hombre animal. Así dice la Biblia: el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas espirituales cuando el hombre no ha sido regenerado. También la Biblia se refiere al viejo hombre cuando todavía no ha sido regenerado. También se refiere lo que es nacido de la carne, y hace alusión también como el árbol malo. Todos estos son términos para referirse a una persona que no ha experimentado lo que es la regeneración. En el Antiguo Testamento podemos leer en uno de los profetas que dice, se expresa de esta manera: mudará el etíope su piel, o el leopardo podrá mudar sus manchas. ¿Cómo podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? El hombre que no ha sido regenerado no puede hacer el bien porque su corazón todavía no ha sido regenerado. Lo único que sabe hacer es hacer el mal porque no es regenerado. Pero ¿qué es la regeneración? La regeneración es el acto del Espíritu Santo en el creyente. Es una obra del Espíritu Santo en el creyente, por el cual su naturaleza moral es transformada. Eso es regeneración. Cuando viene el Espíritu Santo a la persona, al creyente que ha recibido a Cristo como su Salvador, y entonces el Espíritu Santo transforma su naturaleza moral. Su condición moral del hombre es transformada con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es por la moralidad del hombre, no es por la educación. Hay hombres muy educados, sin embargo son pecadores. Hay personas que tienen mucha moral y sin embargo practican el pecado, porque eso no regenera al hombre. Ni la religión, ni las instituciones humanas, ni la educación tampoco regenera al hombre. Solo le pone parches en su vida. Pero Jesucristo regenera al hombre por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios lo transforma y lo toca, entonces la naturaleza del hombre es transformada. Y como primer punto, vamos a ver cómo es el comportamiento y la condición de una persona cuando no ha sido regenerada. ¿Cómo es la persona cuando no ha sido regenerada? Bueno, vamos a comenzar, por favor, buscando en Mateo capítulo 15, versículo 19, cómo la Biblia describe a un hombre que no ha sido regenerado. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto proviene de un corazón que no ha sido regenerado. Es como si quisiéramos ponerle a un cerdito un moñito y enseñarle buenos modales. Tan pronto como vea el lodo, se va a ensuciar porque su naturaleza lo va a llevar a ensuciarse. O como si queremos, hermanos, hacer a un lobo vestirse con un traje de ovejita. Por mucho que se ponga de ovejita el lobo, si lo metemos entre las ovejas, se las va a querer comer, porque así es su naturaleza. De igual manera, el
por muy religioso que sea, por mucho que se vaya a un monte a meditar, por mucho que se meta en un convento, eso no lo va a cambiar. Va a seguir teniendo su corazón lleno de malos pensamientos, lleno de adulterios, de homicidios, de fornicaciones, de hurtos, de falsos testimonios y de blasfemias, porque el mal no está aquí afuera. El mal ciertamente se refleja por fuera, pero el mal viene desde dentro. Y Dios primero va al corazón, y cuando Dios cambia el corazón, entonces aún lo de afuera es transformado. Lo que expresa, lo que dice. Jesús dijo, no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca, porque de la boca, del corazón, vienen los malos pensamientos, y todo el pecado proviene del corazón del hombre. Cuando el hombre no ha sido regenerado, entonces el hombre tiene su corazón lleno de malicia, lleno de maldad y lleno de pecado, porque su corazón todavía no ha sido regenerado. Otra descripción la encontramos en Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carne, nuestro cuerpo, está llena de deseos malos, deseos perversos, deseos corrompidos. Y la palabra de Dios dice que en otro tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos por naturaleza los deseos de la carne. Nuestra carne nos pedía bailar, oíamos la música y ya estábamos bailando. Nos hacían enojar y ya estábamos diciendo malas palabras. Veíamos una persona que no nos caía bien y ya estábamos en nuestra mente pensando mal contra la persona. ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. Cuando no teníamos el temor de Dios, veíamos a una mujer, la codiciábamos, y hermanos, cuántas cosas no pensábamos. ¿Por qué? Porque eran los deseos pecaminosos de la carne. Y cuando un corazón no es regenerado, hay malicia en la mente, y hay malicia en el corazón, y hay maldad en el hombre. Como dice la Biblia en Génesis 6, los pensamientos de ellos eran solamente de continuo hacer el mal. Así es el corazón que no ha sido regenerado. Ahora, Colosenses 3:7. Colosenses 3:7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Dice que nosotros andábamos y vivíamos en estas cosas que eran las obras de la carne. Yo recuerdo haber estado en una ocasión en un centro de alcohólicos anónimos de 24 horas, y todos los martes iba a predicar ese lugar, y ahí me llamó la atención un joven, y cuando me dijeron acerca de ese joven, dice que ya llevaba 14 anexos en ese grupo de alcohólicos anónimos, 14 veces anexado, y ese hombre todavía no se componía. ¿Por qué? Porque, hermanos, el mal está en el corazón del hombre. Mientras el corazón del hombre no es regenerado, hermanos, el hombre seguirá haciendo lo malo. Podrá dejar de tomar mientras esté encerrado, pero tan pronto como salga de ahí, volverá otra vez al vicio. Eso es lo que sucede cuando una persona delinque y la meten a la cárcel. Pero como su corazón no ha sido regenerado, cuando sale, otra vez vuelve a hacer lo mismo, o tal vez hasta se vuelve peor. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido transformado. ¿El problema está dónde? El problema está en el corazón del
del hombre. El problema está en su naturaleza, que no ha sido regenerada. Ese es el comportamiento, el pecado, la maldad en el hombre que no ha sido regenerado. Y la condición de esa persona es una condición de muerte. La persona vive muerta espiritualmente. La Biblia dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la condición de un hombre que no ha sido regenerado. Pero en segundo lugar vamos a ver que la regeneración, hermanos, es una nueva creación. ¿Qué es la regeneración, hermanos? Una nueva creación. Es decir, que la persona, cuando es regenerada, se convierte en una nueva criatura. El hombre es hecho totalmente nuevo con el poder del Espíritu Santo. Es una nueva creación. Y esta regeneración es tan importante que sin la regeneración no hay entrada al reino de Dios. La persona tiene que ser transformada. ¿Por qué es tan importante, hermanos, este tema? Miren, en la actualidad, que hay muchas doctrinas, muchas religiones y muchas enseñanzas, y en la mayoría de ellas se habla de prosperidad, se habla de un bienestar, de una mejor manera de vivir, pero no se habla de regeneración. Y se recibe a la gente tal cual es, con que lleven su dinero, todo está bien, los aceptan, incluso a muchos los bautizan, los reciben como miembro de una iglesia sin haber tenido una experiencia del nuevo nacimiento. Podrán entrar a la iglesia, pero si no son regenerados, no pueden entrar al reino de los cielos. No van a poder, porque la regeneración es indispensable para entrar a la presencia de Dios en el reino de los cielos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, algunos pasajes. Juan 3:5. Juan 3:5 dice de la siguiente manera. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Una persona se podrá saber la Biblia, una persona podrá tener incluso los sacramentos de la iglesia. Algunas iglesias con doctrinas erróneas tienen 7 sacramentos, aunque la Biblia nada más habla de 2. Podrá tener los 7 sacramentos, podrá haber sido confirmado, podrá haber sido bautizado, y luego todos los sacramentos que pueda haber o que puedan inventar, podrán tener todo eso. Pero si la persona no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Incluso una persona podrá tener un ministerio dentro de la congregación, podrá tener a lo mejor algún talento natural o adquirido, pero si esa persona no tiene regeneración, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, un maestro, un judío, tenía todas las características. Él podría decir: Nicodemo de seguro se va al cielo. Pero Jesús dijo: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios. Jesús le dijo al joven rico, cuando él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y él se fue triste, porque su corazón no había sido regenerado. Amaba las riquezas, tenía la avaricia en su corazón, tenía un amor por las cosas materiales, y no dejó las cosas materiales por servir a Jesús, porque su corazón no había sido regenerado, no era salvo. Entonces es necesaria la regeneración. La regeneración es una obra que solamente Dios puede realizar en la vida de una
Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Pero dice el apóstol Pedro: bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios que nos hizo renacer. Volvimos a nacer, volvimos a vivir, pero ahora con una naturaleza transformada. Hay gente que cuando ve a una persona perdida, dice esa persona: ni aunque vuelva a nacer cambia, ni aunque vuelva a morir y a nacer va a cambiar, va a ser la misma siempre, porque no ha sido regenerado. Pero hermanos, aún nosotros, a cualquier edad, siempre y cuando recibamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y nos arrepientamos de nuestros pecados, el Señor nos regenera. El Señor cambió a Nicodemo cuando él ya era una persona, un anciano, una persona adulta. Dicen por ahí: árbol torcido nunca se endereza. Pero Dios sí lo puede enderezar, porque Él tiene poder para hacerlo, para hacer nuevas todas las cosas. Vamos a ver ahora también lo que dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por medio de esta palabra fuimos renacidos con el poder de la palabra de Dios, fuimos transformados para la alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, ya vimos cómo la regeneración es una nueva creación, y la nueva creación es indispensable para entrar al reino de Dios. Si usted no ha renacido de nuevo, es necesario que le pida a Dios que le cambie, que le transforme, que le haga una nueva persona. Amén. Dios no hace remiendos, Dios no cambia a medias, Él cambia completa y totalmente. Y si usted no ha experimentado el cambio, entréguese a Jesucristo, entréguele su vida al Señor, ríndase a Él para que Él le transforme con su poder. También la regeneración es operada como resultado de la fe y el arrepentimiento. La opera Dios por medio de su Espíritu Santo, obra por medio de la palabra de Dios, pero también de nuestra parte, no porque nosotros hagamos algo, sino que nosotros tenemos que arrepentirnos. Si el hombre no se arrepiente, el hombre no puede ser transformado. Si el hombre no viene a Cristo, no tiene fe en Dios, no tiene fe en el Señor, Dios no hace la obra. Dios nos ha hecho seres con libre albedrío, nos dio intelecto para entender, para pensar, nos dio voluntad para decidir, y nosotros tenemos que decidir si seguir viviendo en esa condición que nos va a llevar a la condenación eterna, o decir: Señor, entiendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, entiendo que tú me amas, entiendo que tú me quieres salvar y que tú quieres transformar mi vida para llevarme al cielo. Señor, te abro mi corazón, me rindo a ti. Nadie más me puede cambiar, nadie más me puede transformar, sino solamente tú. Y cuando el hombre confía en el sacrificio de Cristo, confía en la obra de Cristo, la acepta, la recibe, la cree, la deja que el Espíritu Santo la aplique en su vida, es cuando entonces Dios, por medio de su Santo Espíritu, opera la regeneración en aquella persona que se arrepintió y que creyó de corazón. Esto lo vamos a ver en Gálatas 3:26. Gálatas 3:26.
Dice así la palabra de Dios, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué llegamos a ser hijos de Dios? Dice, por la fe, ¿en quién? Por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero noten, hermanos, lo que dice al principio del versículo, en el versículo 3, dice, nosotros también, ¿cómo dice? ¿En qué tiempo usa? En tiempo pasado, éramos. Amén. Que no digan somos, que no digan eres, que no digan es, sino dice éramos perdidos también, andábamos en el pecado, andábamos lejos de Dios. Dice éramos, pero ya no somos. En otro tiempo éramos insensatos porque no conocíamos al Señor, pero ahora hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 5 ahora. Leí el 3, ahora voy a leer el 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos regeneró. El Espíritu Santo fue el que nos transformó y nos hizo una nueva criatura. Lo que no pudieron hacer nuestros padres, lo hizo el Espíritu Santo. Recuerdo cómo cuando mi madre cómo sufría por nosotros. Recuerdo cómo la veía llorando en su habitación, lloraba por mí, por mis hermanos, y derramaba sus lágrimas. Señor, salva a mis hijos, ten misericordia de ellos. Pero hermanos, como teníamos el corazón de piedra, a nosotros no nos interesaba nada de eso. Desde pequeños luchaba y nos decía, vamos al culto y arréglense. Sí, ahorita. Y ahí estaba mi pobre madre batallando con nosotros, queriéndonos llevar a la fuerza al templo, escuchar la palabra. Y hermanos, para nosotros pues era algo que no nos gustaba. Nos sentábamos hasta atrás a la hora de la predicación, estábamos recargados, durmiéndonos. A la hora de la oración estábamos platicando porque no nos interesaba, estábamos ajenos a la vida de Dios, estábamos lejos de Dios, no sabíamos lo que era la presencia de Dios, no sabíamos lo que era la vida de Cristo, aunque la veíamos en los demás, pero como si nosotros viviéramos en otro mundo, no sentíamos nada porque nuestro corazón era un corazón de piedra, porque estábamos muertos a la vida de Dios. Y por más que ella nos decía, hijos tienen que cambiar, hijos tienen que buscar a Dios, hijos acérquense a Dios, y siempre, hermanos, exhortándonos a buscar a Dios. Pero todo eso, hermanos, todo eso no nos pudo cambiar, todo eso no nos pudo transformar, porque a pesar de la formación que teníamos, la formación, voy a usar esta palabra, aunque a lo mejor no es muy correcta, la formación religiosa que nosotros teníamos, más bien la formación espiritual que nos daba, eso no era suficiente, porque nosotros, al menos yo, hermanos, en la casa era uno, pero ya cuando estaba allá en la secundaria, ya era otro. El Antonio de la casa era un angelito, pero ya cuando estaba allá en la secundaria, ya le entraba al baile, ya le entraba a lo que hacían los demás, a las malas palabras, a las blasfemias.
lejos de Dios, porque no éramos regenerados. Y todo eso, la formación y todo lo que habíamos recibido, no fue suficiente para cambiarnos, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, hermanos, cuando Dios llegó a nuestra vida, cuando un día por fin escuchamos la palabra, pero Dios comenzó a tratar en nuestro corazón, Dios comenzó en lo personal a tocar mi corazón con una predicación. Hermanos, ese corazón, de repente, como dice la Biblia, no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra. Y hágate cuenta que cada palabra que decía, que predicaba, como que iba rompiendo mi corazón, iba rompiendo ese corazón de piedra, iba rompiendo ese corazón incrédulo, iba rompiendo ese corazón apático, hasta que mi corazón, hermanos, se hizo pedazos, hasta que mi corazón se derramó. Y de repente, hermanos, como que brotó, como dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Al momento, hermanos, el Espíritu Santo que me comenzó a redarguir de pecado, comencé a recordar toda mi vida, cómo había sido una persona dura, cómo había sido una persona incrédula a las cosas de Dios. Hermanos, el Señor comenzó a tocar mi corazón. Cuando me di cuenta, estaba llorando. Terminó la predicación, pero no terminó Dios todavía de tratar, porque seguía llorando. Me fui a mi cuarto, porque el Señor me salvó con una predicación, hermanos. Estando en casa, estaba escuchando una predicación, ahí sentado en mi sillón, con todas las luces apagadas. Ahí fue donde el Señor me alcanzó. Ahí fue donde Dios me tocó. Me fui a mi cuarto y, hermanos, estuve llorando por horas y por horas. Señor, perdona mis pecados. Señor, cambia mi vida. Señor, yo no soy digno de ti. Perdóname, Señor, te voy a servir. Voy a ser una persona diferente si tú me ayudas. Y a partir de ese día, hermanos, comencé a ver las cosas de diferente manera. A partir de ese día se fueron las malas palabras, se fueron los pensamientos de iniquidad, los pensamientos de maldad. A partir de ese día la naturaleza fue transformada. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo. No lo pudo hacer mi madre, no lo pudo hacer mi padre, no lo pudo hacer, hermanos, la formación que me dieron, pero sí lo pudo hacer la palabra de Dios, sí lo pudo hacer Dios, porque Dios tiene poder. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es, hermanos, el resultado de la fe y del arrepentimiento, da como resultado una nueva criatura. Hermanos, ya mi madre no me tenía que decir: hijos, arréglense. A mí y a mis hermanos ya no nos tenía que decir: arréglense, vámonos al culto. Al contrario, hermanos, el primero que llegaba al templo era un servidor. El primeritito que estaba ahí, hermanos, era yo. Siempre antes de que todos los hermanos llegaran, bueno, hasta más temprano que el pastor. Más temprano que el pastor, solamente había un hermano que competía conmigo y siempre le ganaba, o a veces él me quería ganar. Y, hermanos, ahí estábamos. Porque ¿quién lo pudo hacer? Eso solamente Dios lo puede hacer. Puede hacer que la vida dé un giro completamente, que la persona sea transformada radicalmente. Solamente el poder de Dios puede regenerar a una persona. Esto trae como resultado un comportamiento nuevo, que es mi último punto: el comportamiento de la nueva criatura, el comportamiento de una persona regenerada. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. A partir de ese momento, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Resultado: las cosas viejas pasaron.
Hay personas que dicen, soy cristiano. Y ahorita todo el mundo dice que es cristiano. Ahorita todo el mundo profesa una fe cristiana y todos dicen que son cristianos. Pero el Señor dijo claramente, el árbol se conoce por sus frutos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Si una persona confiesa con sus labios que es cristiano o que es cristiano, pero con sus hechos dice lo contrario, no es cierto, no ha sido regenerado. Solamente, como en cierta ocasión veíamos un tema, solamente está convencido, pero no está convertido. Y Dios no viene por personas convencidas. Hay mucha gente que está convencida de que la palabra de Dios es verdad, de que Dios existe. Mucha gente cree que Dios existe, pero no son convertidos. Están convencidos aquí nada más, pero aquí su corazón no ha sido transformado y tiene que ser el corazón regenerado. Una persona regenerada es aquella que es una nueva criatura y no nada más en un aspecto, sino en todos los aspectos de su vida. Desde cómo habla, desde cómo camina, desde cómo, bueno, hasta cómo se peina, hasta cómo se arregla su pelo, hasta cómo se viste, hasta cómo es en su trabajo, hasta cómo trata a los demás, hasta cómo es en su casa. Una persona es transformada como un todo. Así que no nos creemos eso que dice, ay, a Dios lo que le importa es el corazón y lo demás no importa. No, todo importa, porque la Biblia dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Para Dios todo es importante, porque hermanos, cuando nosotros compramos, por ejemplo, un vehículo, no nada más compramos el motor, nos fijamos en todo y compramos todo. Dios también no nada más compró nuestro corazón. La Biblia dice que Dios nos compró totalmente. Todo nuestro ser es de Dios. Y no solamente nuestro ser, aún nuestra casa, aún nuestro todo viene a ser el dueño Dios. Él viene a tomar el control de nuestro corazón y de toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es ser una nueva criatura. La Biblia dice en Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice aquí, hermanos, que la persona que ha sido regenerada ya no puede mentir. No solo no miente, sino que no puede mentir. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le deja mentir. Es capaz de perder algún bien material. Es capaz de que por decir la verdad tenga un problema, pero prefiere tener un problema por decir la verdad a meterse en un problema por decir una mentira. La persona que ha sido regenerada no puede mentir, porque su misma naturaleza no lo deja. Dice, no puedo mentir, va contra mis principios, va contra mi naturaleza, va contra mi conciencia. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Ya nos despojamos, ya nos quitamos esa ropa vieja y ahora tenemos una vestidura nueva, unas vestiduras blancas que no debemos manchar. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál es la imagen que debemos tener en nosotros? Dice, la imagen del que nos creó. ¿Quién nos creó? Dios, la imagen de Dios. Esa imagen se perdió cuando el hombre cayó, esa imagen se perdió cuando el hombre pecó, pero ahora hemos recuperado por la regeneración esa imagen que es la imagen de la justicia, de la santidad. Eso es, el Señor dice que conforme al nuevo hombre creado
en justicia y en santidad. Así es la imagen de Dios. Es un ser justo, es un ser santo, y nosotros debemos, dice la Biblia, ser santos como también Él es santo. También dice la palabra de Dios en Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En esta nueva dispensación, ya delante de los ojos de Dios, ya no vale nada si eres circuncidado o si no eres circuncidado. Lo que a Dios le interesa realmente en este tiempo es que seas una nueva criatura. Eso es lo importante. Podemos tener muchos títulos o haber pasado muchas cosas en la iglesia, pero si no tenemos nueva creación, no somos nada. Tenemos que ser una nueva criatura. Y es una exhortación para todos nosotros los creyentes. Colosenses 3:12 dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos como escogidos de Dios. Es la regeneración que Dios ha operado en nuestra vida. Así que, si hay alguna persona que no ha sido regenerada, tiene que ir a Cristo. Nadie más le va a poder cambiar, nadie más le va a poder salvar, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder de su Espíritu Santo, que obra a través de la palabra de Dios. Y los que hemos sido regenerados debemos estar vestidos con el nuevo hombre. Ya tiramos esas viejas vestiduras. No vayamos a recogerlas. No vayamos a recoger las malas palabras. No vayamos a recoger la música del mundo. Tristemente, hermanos, a veces, ¿verdad?, los jóvenes o igual personas adultas que yo sé que son cristianas, que las conozco que son cristianos, hermanos, tristemente luego andan subiendo al internet canciones del mundo. Imagínense, hermanos, son cristianos y algunos me han dicho: ¿y qué de malo tiene? Es una canción romántica. Pero, hermanos, nosotros ya no somos del mundo, nosotros ya somos de Cristo. No puede, dice la Biblia, salir de una fuente agua dulce y agua salada. Tampoco podemos estar con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo, porque dijo el Señor: a los tibios los vomitaré de mi boca. O somos bien de Cristo o no somos de Cristo. No hay términos medios, no hay términos neutrales. O somos de Dios o no somos de Dios. O eres salvo o estás perdido. O eres regenerado o no eres regenerado. Entonces, hermanos, es necesario que si somos de Cristo, andemos como Cristo quiere que nosotros caminemos, en justicia, en santidad, en verdad, en rectitud, como personas que realmente hemos sido regeneradas y hemos tenido una experiencia con Cristo, una nueva criatura. Bendito sea nuestro Dios. Pues bien, hermanos, así llegamos al término de esta predicación y vamos a ponernos de pie. Creo que es muy importante, hermanos, siempre sellar la predicación por medio de una oración, para pedirle a Dios su ayuda. El apóstol Pablo decía que nos vamos regenerando hasta llegar a la plenitud de Cristo. El tema que vamos a ver después se llama la santificación. Ya el Señor nos hizo una nueva criatura, pero de ahí viene el proceso de la santificación, porque Dios quiere que vayamos creciendo y cada día estemos más cerca de Él. Dice la Biblia: el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a orar en esta hora. Si usted no ha sido regenerada o si usted quiere la regeneración, solamente venga a Cristo.
Y si usted, hermano o hermana, siente que a veces la carne le domina, pues pídale a Dios: Señor, transforma